vas a entender cómo los grandes movimientos del mundo afectan directamente a tu bolsillo. Te voy a mostrar cómo los conflictos geopolíticos, las decisiones de los bancos centrales y los movimientos de las grandes economías no son ruido, sino señales claras que te permiten anticiparte a lo que viene. Después de hoy, no vas a ver las noticias de la misma manera. Vas a aprender a leer entre líneas y a identificar los patrones y a tomar decisiones con cabeza fría y no con miedo, y mucho menos con emoción. No necesitas ser economista ni tener un máster en finanzas. Solo necesitas estar dispuesto a ver la realidad con tus ojos, sin que nadie te la cuente. Y eso es lo que vas a lograr al día de hoy. Por lo menos eso es lo que quiero ayudarte. Vamos a comenzar por entender las diferentes eras del dólar, ¿no? La primera era del dólar fue la del patrón oro. Lo podemos ver en la gráfica. Como vimos en la clase 1, Estados Unidos es la potencia mundial y su moneda, el dólar, es la moneda hegemónica del mundo. De hecho, vimos hasta en qué fase exactamente se encuentra esa moneda en el ciclo. Pero primero vamos a responder unas preguntas y quiero que tú me las respondas aquí en el chat. Pregunta importante, ¿no? ¿Por qué el dólar es la moneda hegemónica del mundo? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasó o que ocurrió para que el dólar fuera la moneda hegemónica en el mundo? Escríbeme en el chat. ¿Y por qué esta es la que dicta la dirección de los mercados? Para entender el por qué el dólar es la moneda hegemónica del mundo, tenemos que comenzar con entender el orden mundial. El actual orden mundial nace terminando la Segunda Guerra Mundial, donde se establecen los acuerdos de Bretton Woods. Ahí nace el sistema financiero tradicional que conocemos hoy en día. Antes de aquel conflicto, las guerras, en esas guerras antiguas, los botines de guerra eran colonias, tierras, reinos, alimentos, oro, entre otros. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el botín fue la economía y el vencedor, Estados Unidos, se alzó como la potencia hegemónica. ¿Por qué? Porque ganó la guerra. O por lo menos así escribieron la historia que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, que fueron liderados por los aliados, se cimentó el nuevo orden mundial. Se crearon el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, que para ser sincero, hoy valen poco o nada. Pero bueno, colocaron la primera piedra de lo que es ese sistema que tenemos hoy en día, ¿no? Y ahí, en esos acuerdos, se impuso al dólar como moneda de comercio mundial y se vinculó al patrón oro. Por cada onza de oro que se entregaba a la reserva de los Estados Unidos, esta emitía $35. Todas las demás divisas iban a estar fluctuando ancladas al dólar por oferta y demanda. Y cualquier nación que quisiera obtener dólares debía entregar una onza de oro a la Reserva Federal y esta le iba a entregar a cambio $35. Así que para mover el comercio mundial, todas las naciones comenzaron a enviar oro a la Fed para recibir dólares y poder comprar productos y servicios. De esa manera se inició el mundo globalizado que conocemos hoy. Con el tiempo, Estados Unidos se involucró en guerras que no podía financiar, sobre todo una mencionada, la de Vietnam, que duró años y eso fracturó la confianza en el sistema. Cuando las naciones notaron que Estados Unidos imprimía dinero sin respaldo en oro, empezaron a devolver sus dólares y exigir el metal de vuelta. El último cargamento importante que llegó a costas norteamericanas fue un enorme buque francés lleno de billetes, dólares. Esto sembró el miedo en el gobierno de los Estados Unidos y para evitar que el mundo replicara estas acciones y se agotaran las reservas de oro, aparece este señor, ¿verdad? Richard Nixon en 1971 y rompió el patrón oro. Y en ese momento nació el Forex moderno que conocemos hoy en día. Nixon anunció que el dólar ya no estaría anclado al oro, ni siquiera era cambiable por este metal. Pasaría a fluctuar en un mercado de oferta y demanda. Es curioso porque muchas personas creen que todavía el dólar está respaldado en oro y no es así. Entonces, ¿por qué el dólar continuó siendo la moneda hegemónica del mundo si ya no estaba en el patrón oro? Bueno, aquí se vino la jugada maestra. Nixon tenía un as bajo la manga. Hizo una alianza que mantendría el dólar como referencia global. Se reunió con Arabia Saudita, principal productor de petróleo en aquel momento, y otros grandes exportadores también de crudo. Y les dijo, Estados Unidos los protege y libra sus guerras.
Tú solo vendes el petróleo en dólares. Y así nació la segunda era del dólar, los petrodólares. Desde entonces el dólar se ligó al petróleo y no al oro. Cualquier barril en el mundo se compraba con dólares. Y eso garantizó la demanda del billetito verde y por ende el valor. Con ello, Estados Unidos obtuvo vía libre para imprimir cuanto dinero quisiera para financiar guerras o su propio déficit fiscal, ¿no? Por eso, el año pasado se hizo viral un clic de este señor, Bukele, que decía: no sé por qué Estados Unidos cobra impuestos si puede solventarlo todo imprimiendo. Ese abuso de impresión asomó los primeros síntomas de la enfermedad en 2008, cuando estalló la burbuja financiera, la primera crisis global de este ciclo sin el patrón oro. Hoy estamos a la puerta de una nueva gran crisis, pero esa crisis se llama crisis de deuda. Y ya lo vimos en la baja en la calificación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, por tal motivo, Satoshi Nakamoto apareció en 2008 y lanzó un protocolo que se llama Bitcoin. Dinero en efectivo persona a persona. Porque ya veía el ocaso de este ciclo actual. Quien observe la geopolítica se va a encontrar con conflictos por todos lados. Los grandes ya realmente no se enfrentan directamente. Eligen terceros países como conejillos de India. Y estos son simples piezas en un tablero de juego. Las potencias mueven las piezas a placer. Y el ganador, que ya no son, o sea, ellos ni se exponen, se queda con el botín. Que sigue siendo la macroeconomía. Los teatros de guerra cambiaron. Ahora se llaman guerra comercial, ahora hay guerra en el Oriente Próximo, ahora siempre va a haber un conflicto Ucrania, donde todos prestan, donde todos dan armas, donde todos alimentan, pero no se enfrentan entre ellos. Ahora, eso no quiere decir que no existan grandes conflictos, porque si hablamos de la guerra económica, esto ya dejó de ser una metáfora. La estamos viviendo y existen claramente dos bloques, el occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por China. Y este a su vez está liderando un movimiento llamado BRICS, que planea de hecho hasta lanzar una nueva moneda de comercio mundial. Aquí la pregunta es, y te la hago a ti, vamos a responderla. ¿Tendrá éxito esa moneda que lancen los BRICS? ¿Qué piensas tú? ¿Sí o no? Vamos a ver qué me respondieron con el petrodólar, por la confianza, por eso no cayó, por ser una moneda de refugio. Bueno, realmente no fue ni por ser moneda de refugio, ni por la confianza, fue por la utilidad. En el momento en que se obligó a los principales exportadores de crudo a vender en dólares, tenía que tener todo el mundo dólares, porque si no la maquinaria industrial se detiene. Si los países no compran petróleo, se detiene. Si tú no llenas el tanque de combustible de tu auto, no te puedes mover. Por eso el petrodólar garantizó la hegemonía del dólar. Ahora, aquí me dicen si tendrá éxito esa moneda del BRIC. Por aquí tengo un no, sí, no, más de lo mismo. Está dividido, lo veo dividido y realmente sí lo he visto, sí lo veo dividido. Porque bueno, lo he escuchado en otras sesiones que hemos tenido, ¿no? Bueno, te voy a dar mi opinión. Realmente no sé si vaya a tener éxito. Se ve difícil realmente, pero es una posibilidad. Lo cierto es que al mundo le seduce el libre mercado. Y aquí les voy en contra a China, porque China no tiene un libre mercado. Tiene zonas especiales para que tú tengas la moneda de un país y no puedes ir a invertir en ese país, porque para que tú abras una compañía tienes que buscarte un socio de nacionalidad china, porque tú no lo puedes hacer. Hay muchas contras. Sin embargo, el ciclo vigente que está muriendo, eso está claro, está en fase terminal, y con él estoy seguro que va a llegar un nuevo orden mundial y otra moneda hegemónica. Y es aquí donde nos podemos poner creativos, especulativos, lo que ustedes quieran, y anticipar la siguiente era del dólar. Bueno, esa siguiente era del dólar puede ser el criptodólar. Miren, el Congreso de los Estados Unidos está desarrollando una nueva ley que dicte un marco legal para las stablecoins. Para que entiendas, una stablecoin es una criptomoneda que está anclada al dólar, vale 1 a 1 con el dólar y nunca cambia de precio. Por ejemplo, el Tether, que fue una de las primeras. Esta vale igual a un dólar, no fluctúa, siempre vale lo mismo y es una criptomoneda. Bueno, así hay muchas más stablecoins. Tether no es la única, no es la única. Pero si se aprueba esta ley Genius, se abrirá la puerta a que se creen muchas más monedas. ¿Cuál es la novedad de esto?
que esta ley establece que las stablecoins están respaldadas en deuda pública a los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos hoy? Su deuda. Y se va a buscar nuevos compradores. O sea, la deuda pública de los Estados Unidos son los bonos del tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que el ecosistema cripto va a respaldar al dólar. ¿Ah? Se escucha revolucionario. Pero sí, así tal cual como lo escuchas. Ahora te pregunto, ¿crees que tiene sentido esto que estoy diciendo? El mundo cripto puede respaldar al dólar. Todas esas personas que creen que el dólar es eterno y que no es una moneda fiduciaria, que sencillamente se basa en la fe y que no tiene inflación. Hay gente que cree que el dólar no sufre inflación porque su moneda de su país se debilita más, se devalúa más. Entonces, como la moneda de su país se devalúa más, creen que el dólar no lo hace. Y no están completamente equivocados. Para que sepan algo, desde que Nixon retiró el patrón oro, el dólar ha perdido más del 90% de su valor. Si alguna persona tenía una herencia o un dinero ahorrado en dólares, perdió más del 90% de su valor. La pregunta, fíjate algo, esa pregunta bandera que siempre sacan los haters de cripto y de Bitcoin sobre todo, ahora se les volteó. Ellos siempre salían con la misma balurda pregunta, sin saber en qué consistía Bitcoin. La pregunta era, ¿qué respalda Bitcoin? Eso no lo respalda nada. Pero ahora se volteó a la tortilla. Resulta que todo el ecosistema cripto, de un momento a otro, podría respaldar al dólar si esa ley Genius entra en vigor. Y todo parece ser que será así, porque tiene incluso hasta apoyo bipartidista. Solo están aclarando algunas dudas. Es cuestión de tiempo. ¿Tienes duda de lo que te estoy diciendo? Mira, ahí está Google. La información te hará libre. Busca ley Genius. ¿Qué es eso? Y te vas a dar cuenta. En conclusión, Bitcoin va a reinar. Está a punto de nacer la tercera era del dólar, específicamente la era del criptodólar. Ese es el principal motivo por el cual estoy invertido en Bitcoin. Te invito a que seas consciente del por qué quieres hacerlo. No lo hagas por moda, hazlo por convicción. Personalmente invierto porque creo firmemente que Bitcoin tiene la mayor probabilidad de convertirse en la moneda hegemónica del mundo o, en su defecto, en la moneda de reserva mundial. Creo más en lo último, pero las dos son opciones. Hasta ahora no estoy seguro para dónde irá realmente, como te digo. Pero las dos son opciones. Y cuidado si no sean los dos. No lo sé. Por eso no especulo con su precio diario, ni mensual ni anual. Y no te estoy dando un consejo de inversión. La veo realmente como la única divisa descentralizada capaz de liderar las finanzas global. Del mismo modo que lo hizo el dólar desde los años 1944. Pero ya va, Nelson. Me estás hablando entonces de largo plazo, pero yo estoy aquí por buscar rendimientos a corto plazo. ¿Bitcoin también me puede rendir ganancias a corto plazo? Sí, pero cuidado, no es tan fácil. Por eso debes conocer la fase del ciclo en la que nos encontramos. Sin embargo, ese no es el objetivo principal de Bitcoin, te lo vuelvo a aclarar. Lo puedes hacer si quieres, te va a dar ganancias. Si empezaste siempre, ya prácticamente le sacaste profit a eso. Si empezaste hace un año, le hiciste el doble. Mire, si tú quieres ganancias a corto plazo, normalmente está para especular las altcoins. Sin embargo, tiene más riesgo, te lo tengo que decir. En conclusión, si tenemos clara la razón por la cual nosotros estamos haciendo esta inversión, así nos hayamos equivocado en la lectura de la fase del ciclo, ojo, ¿no? Puede pasar, te entraste en el pico del ciclo pasado, compraste en 69, hoy estás en profit. A pesar de que te conviste en una corrección del 75-80%, como ya ha pasado siempre. Ojo, conozco muchos dentro de la comunidad que entraron a la comunidad privada porque hicieron eso en el ciclo pasado. Y como me estaban escuchando semana a semana, decidieron no vender. Yo nunca doy consejos de inversión, yo siempre te digo lo que yo hago. Pero siempre hay que estar claro por qué se entra al mercado cripto.